Hola familia, espero estén súper bien en su casita y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy, como pueden observar, estamos reunidos. Saluden. Hola. Pues traemos un especial de contando historias de terror. O sea, cosas que nos han pasado en algún momento, recordando. Espero les guste y pues empecemos. Nuestra fogata todavía como que le falta un poquito, pero les paso a Menchi, ella les seguirá hablando. Espero que se encuentren bien. Aquí nos encontramos en un momento familiar en el cual vamos a relatar lo que nos ha pasado en nuestra vida, historias que nos han contado nuestros abuelos, todo lo que hemos vivido prácticamente en nuestra infancia y ahora ya de adultos se podría decir. Le voy a dejar a Omar para que él pueda darles unas palabritas de bienvenida. Así que, Omar. No te estoy traveseando el juego. ¿Qué hiciste ahora? ¿Se acuerdan cuando yo dije, ay Dios mío? Esperen. Ay, se apagó. Bueno, pues estamos tratando la manera de encender nuestra fogata y a quien no quiere agarrar calor la leña, pues espero que estén bien en casita. Hay que tratar la manera de estar ocupados en mente y físicamente para no estar pensando que la cuarentena nos va a estar volviendo un poquito ya nos va a empezar a afectar psicológicamente y a estresar solo estar en casita. Tenemos que buscar muchas cosas como distraernos y esta es una parte. Pues, Esta es una manera excelente de poder compartir en familia un ratito y pues no necesariamente contando historias de terror, sino que recordando viejos tiempos. O sea, hay tantas cosas que se pueden hablar y que cae bien hacer a un lado los celulares, la computadora, toda la tecnología y enfocarnos un ratito en familia. Así que sin tanta cosa, pues Menche nos contará la primera historia. Yo les voy a contar algo que le sucedió a lo que es a mi ex compañero de trabajo y amigos. Pues en una ocasión, bueno, yo trabajaba antes en un restaurante, el cual salíamos súper noche de trabajar. Entonces, en una ocasión, ya eran pasadas de las 12 de la medianoche, cuando me fueron a dejar mis compañeros a mi casa. Bueno, para mí todo excelente, todo bien. Al día siguiente que yo me presenté a trabajar, ellos asustados me comentaban que después de que me habían ido a dejar a mi casa, cuando ya estaban retomando lo que es el camino hacia a las siguientes casas de mis demás compañeros, pues que supuestamente cuando ellos iban pasando por el río, les salió un señor ya de la tercera edad que se les cruzó en el camino y ellos frenaron a modo de que él pudiera pasar. Cuando ellos vieron para atrás, o sea, a lo bueno salvadoreño, un poco metiches, ellos voltearon a ver hacia atrás y no era nadie. Entonces ellos asustados me decían de que habían visto ese señor y que qué hacía un señor de esa edad caminando a esa hora de la noche allí. Pues entonces yo les dije a ellos que me dijeran cómo era el señor. Y ellos ya me lo comenzaron a describir, que era un señor delgado, chelito, que usaba sombrero y andaba como su bolsita. Entonces yo me admiré bastante y les dije que raro, les dije si ese señor hace 2 días atrás fue atropellado. La gente dice que ese señor le gustaba caminar por ese lado y me imagino que por eso es que él todavía visita lo que es esa carretera, esa colonia prácticamente. Pues esa es una de mis cosas, de muchas que tengo,
pero creo que sería la indicada porque ya la demás sí da un poquito de miedo. Bueno, entonces esa sería mi historia. En este momento les voy a pasar a Dianita para que ella te siga, bueno, nos sigue contando un poco de lo que ella ha vivido en su vida. Creo que la historia más así relevante que pueda tener sobre este género de terror podría ser que cuando tenía como 12 o 13 años, yo miraba a una niña justamente ahí donde está sentada Mercedes. No moleste, no me estoy diciendo ahí esto. donde usted está, había una hamaca. Entonces la cocina la teníamos cabal aquí enfrente. Cuando yo venía a la cocina, yo miraba a la niña sentada en la hamaca, meciéndose, pero nunca le vi la cara. Siempre era como una niña de 7 y 8 años, pero andaba con un vestido como rosado o blanco, ya ni me acuerdo. Y yo la veía, pero al principio me causaba miedo. Pero después me acostumbré a verla, incluso hablaba con mi mamá, hablaba con mi papá y con mi hermano y con todos. Y al final se nos hizo tan común que hasta nombre le pusimos. No sé si mi mamá fue la que... ¿Cómo le fue ya pusieron? tanto que la mencionaba, al final le pusimos Fabiola. No sé por qué razón la veía, pero esa es una que me pasó. Al final como que me acostumbré. Solo que yo, hasta que me bauticé, la dejé de ver. Porque yo no me bautizaban desde pequeña, sino que ya grande me bauticé. Y otra historia que les podría contar es que una vez, eran como las 3 de la madrugada, mi mamá había salido por alguna razón. Entonces yo estaba preocupada porque no había regresado. Y yo era costumbre de que oía algo allá en la calle y yo rapidito iba a ver, o incluso esa vez yo escuché la voz de mi mamá. Vine y me levanté y abrí la ventana. Justamente en ese momento Omar se levanta y se va al baño, entonces me quedé yo sola en el cuarto viendo a la ventana. Cuando Omar regresó, yo estaba llorando viendo la ventana y estaba pálida y no reaccionaba, me había quedado directa ahí. Juela. Y Omar lo que hizo fue que ahí sí me dio un pencazo, No reaccionaba, tenía ya más de 10 minutos que no reaccionaba. Sentó y empecé a llorar y con el gran escalofrío y costó que me pasara. Pero era porque justamente cuando yo escuché que mi mamá hablaba, yo abrí la ventana, cabal cuando la abrí, enfrente de mi casa hay cafetales, podríamos decir, son predios baldíos. Entonces hay bastantes árboles y en uno en especial lo volteé a ver y cabal, vi un animal que no se los puedo describir, lo que sí les puedo decir que era horrible. Y entonces eso, lo que estaba viendo fue lo que me provocó todo lo que a mí me dio. Y eso sí, me asustó bastante, para decirles que me quedé así ida y como no reaccioné, pues fue bastante... Eran rojos los ojos. Sí, pero es que no se lo podría describir, no sé qué palabras decir. Y después de que vio eso, ¿qué pasó? Después de que le pegó Omar la cachetada, el talegazo fue. Pasé llorando y me quedé ahí pálida y... No le dio no calentura. sé si me dio calentura, no me recuerdo, Sí, la pasó verdad. un día con calentura. Pasé así algo como enferma, pero hasta ahí. Juela. Eso fue todo. Creo que son las más relevantes que le puedo contar. Ok. Y pues los dejo con Chusito. Omar. Hola, niña Mercedes. Pues fíjese que este calorcito ya me dio sueño. Se me antoja una taza de café bien calentita con un pedazo de pan dulce. Pero fíjense de que a mí, en mi experiencia de vida, en mis pocos años de vida que tengo, a mí siempre, cuando hay un ser querido que yo sé que está enfermo o que en la familia, siempre cuando se va a morir un miembro de mi familia, siempre se llegan a sentar a las 3 de la mañana en mi cama, a la orilla de la cama, y me soban los pies. Y yo varias veces le he dicho a Diana, alguien se vino a despedir de nosotros anoche.
Diana me dice, ¿por qué? Porque se me vinieron a sentar a los pies y me los tocaron, me los sobaron. Y Diana siempre me dice, vos estás loco, ¿cómo vas a creer eso? No, no pasa. Y yo lo tengo bien comprobado porque a los 3 días que se llegan a sentar a los pies de mi cama, siempre que me tocan y se sientan hacia mis pies, la persona que se llega a despedir y esa persona fallece. Lo tengo bien comprobado porque cuando se murió mi tío que vivía en Cara Sucia, una prima que vivía en Cara Sucia, un tío que vivía aquí por el Río de Pico, una señora que era muy querida por la familia y una señora que cuando yo iba a la iglesia, esa señora era bien bonita conmigo. Cuando ella se murió, me pasó lo mismo. ¿A qué asustan, gente? Y yo siempre le he dicho a Diana que eso siempre, que eso que me pasa a mí, que siempre se llegan a despedir, y yo lo tengo bien comprobado, que cuando alguien se siente en mi cama y me soba los pies es porque alguien que yo conozco o un miembro de mi familia que está enfermo se está despidiendo. Ese es uno, y hace mucho tiempo, les estoy hablando de hace quizás ya, hace 7 años, no, hace quizás 8 años, cuando empecé a trabajar, cuando fue mi primer trabajo, salí de noche. Salíamos a las 10 de la noche, entonces me pasaban dejando. La Penny me asustó. Mírala dónde se ha puesto. Y cabal me hacía con la cola y le... Y siempre, cuando salía de noche, siempre me pasaban dejando. Y me dejaban una colonia abajo, entonces tenía que caminar quizás como 2 o 3 cuadras para llegar a mi casa. Pero en esas 2 o 3 cuadras que caminar es pura vereda, se pasaba por donde habían un potrero, había zacatales, árboles y era oscuro. Entonces me dejaron donde estaba un árbol de jocote. Por cierto, ese árbol ya desapareció en esa colonia, pero varias veces decían que en ese árbol habían visto bultos y cosas así. Entonces yo, cuando me bajé y empecé a caminar, cuando había una cuesta, cuando llegué a la cuesta y empecé a caminar, yo sentí que algo iba detrás de mí y se puso escalofrío todo el cuerpo lo sintió lo negativo que tenía en mi espalda. Y aún así yo empecé a caminar. Yo sentía que caminaba, pero en realidad no estaba caminando mucho, o sea, la estaba caminando en el mismo lugar. Y al final, yo me acuerdo que mi mamá siempre nos decía que cuando nosotros nos asustaran o sintiéramos algo, que había algo detrás de nosotros o viéramos, nunca le diéramos ni la cara ni la espalda. Yo siempre seguí caminando recto, pero no quise voltear a ver atrás, por lo mismo que mi mamá nos contaba, que nos decía. Y resulta que cuando al fin pude caminar quizás como una cuadra, hay una fábrica. Y en esa fábrica hay un reflector de movimiento. Cuando sintió que el movimiento que yo iba a pasar, el reflector se encendió. Y cuando se encendió el reflector, bien galán sentí yo que según iba caminando, como aquel miedo que yo traía se me fue quitando. Y cuando llegué a mi casa, ya todos se habían acostado porque ya eran como las 11:30, ya todos se habían acostado. Solo una persona estaba esperándome, que es mi abuela. Ella siempre, cuando nosotros salimos, ella siempre se queda preocupada y ella sabía que llegaba noche y ella siempre me esperaba. Y yo le dije, mamá, fíjese que... Yo le conté lo que me había pasado porque mi mamá le digo. Mi mamá me dijo que ese alguien quiso asustarme. Y por cierto, cabal, en esa cuesta, donde está esa cuesta, mataron a un señor. Y dicen de que ese señor, dicen que ya lo han visto varias personas, que dicen que lo ven sentado, que lo ven parado, que lo han visto caminando. Y ha sido una de mis experiencias que sí me ha dado mucho miedo, y sentir de que alguien viene caminando a la par tuya y que tu espíritu sienta que no es algo bueno, que no es otra persona como uno, se siente bastante el temor, se siente el aire pesado, el cuerpo tiembla, escalofríos de los pies hasta el cuello. Es una sensación bien horrible que se siente. Y vamos a ver si alguno de nosotros se acuerda de otra experiencia de miedo. Bueno, experiencias, como les decía, tengo muchas, pero les voy a contar una que mi abuela vivió. Mi abuela es una persona de avanzada edad, ella tiene 90 años.
Pues mi abuela nos contaba a mis primos, a hermanos, en fin, a casi 11 nietos. Ella nos contaba que en una ocasión la mamá de ella, bueno, ella vivía en un pueblo, el cual había un señor, que no recuerdo muy bien el nombre del señor o el apellido, pero que el señor tenía demasiado dinero. Dice que en una ocasión la mamá de ella y ella visitaron al señor y le fueron a pedir que si les podía prestar dinero, que después se lo iban a pagar. Entonces el señor les ayudó, pues accedió a darles el dinero. Pues entonces dice que le decía a la mamá, solo permítame, le decía, voy a sacarlo. Entonces dice que el señor dentro, y mi abuela nos cuenta que, nos decía, miren, sin mentirles, nos decía mi abuela, el señor abrió un ropero creo que es el mismo que tenemos en el cuarto. Sí, un ropero. Ajá. Es que Un ropero o armario. Antes le llamamos... ¿Saben por qué la Menche pregunta si ese es un ropero? Porque ella confunde el chinero con el ropero. Confunde las toallas con las cobijas. Las mantas les dice cobijas. Así de especial es ella. Es que cada uno le pone un toque, ¿va? Entonces yo soy mi toque. No, de verdad lo confundo. Bueno, siguiendo ya con lo que es la historia. La canelita. Entonces mi abuela nos decía que el señor abría lo que es el ropero y dice que tenía los paquetones, decía, de dólares arregladitos, dice, en el ropero. Pues entonces el señor lo agarró y se los entregó a la abuela, a la mamá de ella, o sea, mi tatarabuela, por decirlo así. En ese caso dice que la señora, la mamá de ella le agradeció al señor y le dijo que tal día le iba a ir a pagar. Según dicen, de que el señor era pactado con el diablo. Dicen. Entonces dice que como que cuando uno realiza lo que es un pacto, como que al diablo no le gusta que haga gestos o caridades o le ayudase a otra persona, como que no le gusta. Entonces dice que el señor tuvo que salir de su municipio, por decirlo así. Dice que él iba acompañado de un cura. Entonces ellos el cura iba manejando y él iba atrás, como acompañándolo, ¿verdad? Entonces dice que en el río Tomayate, no recuerdo, como carretera hacia Quesaltepeque, si no estoy mal, dice que iban por el puente, que es por el río, ¿cómo se llama? Por el río Tomayate, hay un puente, si no estoy mal, que ese es el río Tomayate. Entonces dice que estaba lloviendo y que en eso que ellos iban pasando por el puente, pues entonces el carro se levantó, dio muchas vueltas, pero muchas vueltas. Y cuando cayó el carro, como que ustedes vayan así caminando, el carro se levanta y da muchas vueltas y de la nada cae a la misma carretera. Entonces cuando el padre preguntó si él estaba bien, si se encontraba bien, él ya no iba con él. O sea, el señor que le prestó el dinero a la mamá de mi abuela, ya no iba con él. Entonces él lo que hizo, pues, seguir su camino, decir a los familiares de que lo que había sucedido. Y como que la familia de él ya sabía lo que él hacía o lo que él tenía, qué relación tenía con el diablo. Que lo que hicieron fue compraron un ataúd, dice mi abuela, y metieron un muñeco de paja o los espantapájaros famosos, no sé cómo es. Y eso fue lo que enterraron, prácticamente siendo constante que el señor había muerto por X motivo. Pero al cabo de tiempo, este señor le aparecía a su hijo. Dice mi abuela que daba la bulla del que el señor aparecía en el cuerpo de un burro. O sea, el cuerpo era de burro y la cara del burro era la del señor. Y que todo el tiempo, o sea, todas las tardes, a las 5 de la tarde, se le aparecía al hijo y le decía de que él se encontraba bien, que él estaba bien, que a él se lo habían llevado, que él tenía que cambiar. Pero eso es lo que nos contaba mi abuela y realmente nosotros no nos entraba como eso de querer saber más. Pero ella siempre nos decía que, sí, yo tengo muchas historias que contarles, pero como que ella
toque de las abuelas que saben en qué momento ir contando las historias, cosas que ellas han vivido. Creo que esa sería otra de las que me ha impactado bastante, pues porque además de que me la ha contado mi abuela, creo que donde es parte de mi familia, creo que sabe esa historia y pues yo le creo a mi abuela, pues 100% le creo y no creería que ella mintiera de esa manera, pues solamente. No, quisiéramos seguir contándole más historias, pero lastimosamente el tiempo es poco. Y hablan muy despacio, no aprenden a hablar rápido. Es que no somos Le gritones. tienen no somos, miedo no a la somos gritones. cámara. También tenemos pena todavía, pero no somos gritones, ¿verdad, Omar? No. ¿Qué, Omar? ¡No! ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué Bueno, entonces ya para irnos despidiendo, bueno, Dianita va a cantar una canción y nosotros... Ella quiere que cante una canción, pero la vamos a cantar las dos. Digo yo que demos. A sugerencia de la Mencha. Me gusta esa canción. Me voy a sentar para cantar. Solo van a oír nuestra voz. Ay, me duele. Nuestra voz angelical. Omar, vaya a pronunciar esa música. Voy buscando. Ya empezamos mal. Que alguien dijo Que en otra cama durmió. Sigo el rastro desolado de un amor desesperado que no dijo adiós, es más dijo vendría con el alma y no volvió, desapareció, ni huellas dejó. Hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose. No le importó buscar doctor o alguna curación pa' que no muriera de amor. De pena murió y lo busqué. De veras que no pueden. Y encontré pedazos de mi alma desangrándose. No le importó buscar doctor o alguna curación para que no muriera de amor. De pena